Garandá aquí a través de Pulsa por Más. Aquí la carga del conjunto local. Sale muy bien el portero, el guardameta del elenco del representativo Sportivo Garandá, Guido Colman. Guido ya sale con Prieto, el zaguero central. Domina y sale. Pelota que ya juega ahí con el debutante. Ya enseguida con Vicente Paniagua. La alineación de un otro equipo. Este es de Sousa. Primero en camino. Atención de Sousa. Está el arquero. Dio rebote. Sigue el peligro. Va Martínez. El remate, pierna derecha de Martínez, se abre, se pierde afuera. La primera llegada profunda del conjunto albirrojo. Llegó con esta pegada, con este remate de Sousa. Así también la tuvo Martínez. Dos veces en una sola jugada ya llegó a inquietar al conjunto visitante, el elenco de Garandá. Aquí la réplica del equipo local avanza con el número 10, es Villalba. Villalba que presiona, recupera muy bien el jugador Paredes. Paredes juega con Benítez. Nico Mateo se equivoca. Atención con este remate. Directo al arco. Probó también aquí el número 8. Derlis Rotela. El remate se abre, se pierde afuera. Habrá salida para el conjunto del Sportivo Garandá en estos primeros minutos del partido. Compromiso que está 0-0. El equipo local que juega de la siguiente manera. Casaca número 12 para Wilson Cañete, la 7 para Silvio Martínez, 18 Alcides Oviedo, la 11 para Celso Duarte, la 3 para Junior Saracho. Ahí está, ya enseguida con Vicente Paniagua. Entonces la alineación de los equipos, ya el remate aquí, bueno, habrá salida para el equipo del Atlético Sport Unido. Voy contigo, Vicente Paniagua, para el saludo para toda la gente con estas primeras imágenes ya con el partido. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio Jiménez, y así también a los otros compañeros que ya estamos aquí, por supuesto, en el recinto del Club Atlético Sport Unido, frente a frente con Sportivo Garandá. Aquí avanza Garandá, que presenta algunos cambios, hay algunos debutantes, ya enseguida Vicente nos cuenta. Avanza Martínez, costado derecho el avance para el equipo visitante, el representativo de Garandá. Aquí en el pase se equivoca, entonces Duarte se queda con el esférico. Duarte sale para Sport Unido, pelota que deja aquí para Villalba, presionado, le presiona muy bien aquí el número 15, albirrojo Pereira. Aquí recupera Benítez. Sale jugando el equipo de Garandá, a ver cómo forma el equipo del Club Atlético Sport Unido en la voz de Vicente Paniagua Ruiz. El arquero número 12 es Wilson Cañete, con la número 7 Silvio Martínez, con la número 18 Alcides Oviedo, con la número 11 Celso Duarte, con la número 3 Junior Saracho, con la número 8 Derlis Rotela, con la número 15 Pedro Benítez, Pedro Benítez, número 10 Gaby Villalba, con la número 6 Richard Báez, con la número 14 Jorge Oviedo, y con la número 17 Edilson del Valle, que presenta entonces el DT Marcial López. Perfecto, Vicente Paniagua Ruiz. También es momento de conocer la formación del profe Víctor Candia, del elenco del representativo visitante Sportivo Garandá. Con mucho gusto el arquero, claro que es seguro. Guido Colman con la número 1, entonces 14 para Jorge Luis Martínez, número 3 Diego Prieto, y hoy debuta el juvenil con la número 5 Freddy Emanuel González. También con la número 15 Julio Pereira, el debutante también, uno de los brasileños que hoy debuta también con la casaca albirroja, con la número 6 Idilio Ramón Acosta, el capitán del conjunto albirrojo, y con la número 17 César Benítez, el número 16 Mateo Benítez, el número 10 Luis Paredes, el número 7 Robert Ramírez, y el número 9 también es el debutante brasileño Pablo de Sousa. Blas Antonio. Perfecto, hay 3 debutantes entonces en este compromiso por el lado del conjunto visitante. Vicente Paniagua me decía que es el central, el número 5, el juvenil, entonces que hoy debuta Freddy González. El otro es el número 15, Julio Pereira, y así también Pablo de Sousa. Hay 3 debutantes, Vicente Paniagua. Sí, señor, uno el juvenil central, solamente de 16 años, entonces Freddy González, que hoy debuta ya con la camiseta albirroja. Actualmente estaba jugando con la categoría juvenil sub-20 y hoy debuta en la categoría de honor. Y también 2 brasileros, uno que es Julio Pereira y otro Pablo de Sousa, que hoy debuta con el albirroja. Perfecto, hay un choque de cabeza, por eso el árbitro correctamente para el partido, para poder entonces, en este caso, consultar si es que va a precisar la sanidad.
A ver, el número 14 del representativo visitante. Digo, el equipo local está golpeado. Estamos hablando del jugador Jorge Oviedo. Jorge Oviedo. Y por el lado de Garendá es Martínez, Vicente Paniagua. Sí, señor. Luis Martínez, uno de los atacantes también de costado que tiene el conjunto albirrojo, que produjo entonces un choque de cabeza, que ahora tranquilamente se levanta los dos jugadores y el árbitro que toma ya de la pelota ya para volver a jugar Blasanta. Bueno, cielo totalmente cubierto, cielo encapotado, como se dice aquí en esta zona del país. Estamos ubicados aquí en Nuevo Horizonte. Vamos a ver hasta dónde nos permite también en cuanto a clima la transmisión, Vicente, porque aquí lastimosamente no estamos contando las comodidades también. No estamos bajo techo, por eso medio que un poco complicada la situación, pero vamos a ver hasta dónde podemos llevar la transmisión, a ver si por ahí no llueve también. Obviamente le vamos a llevar los 90 minutos de partido. Aquí sale Garendá con Acosta, el capitán albirrojo. Aquí sale González, pelota que queda para el jugador Benítez, profundiza el pase, buscaba a De Sousa, pero llega ya Duarte en la marca, sale Duarte, el número 11, Duarte que juega, pelota que deja de vuelta para Duarte, viene el centro, Celso Duarte aquí, se equivoca también, hay que decir que el viento está jugando también un papel preponderante en este compromiso. Sí, señor, y ojo con Duarte, uno de los volantes también de costado, y creo que utiliza bien el conjunto del Sport Unido, y esta vez se equivoca, errando ya una posición que era una pelota más bien arriba buscando segundo palo, y se le fue desviada esa pelota, entonces que termina para la salida del Deportivo Garendá. Aquí sale González, el juvenil que organiza la salida para el equipo de Garendá. Martínez, Benítez, falta, sí señor, tardó un poquito el árbitro, pero sí pita la infracción. Habrá tiro libre para el representativo de a dar a conocer también los nombres de los jueces quienes de la justicia deportiva aquí en este compromiso. Aquí sale Acosta, Prieto ahora profundiza el pase, pelotazo largo, aquí queda para Paredes, Paredes profundiza, busca De Sousa, baja en el pecho, el arquero estaba atento, señoras y señores, sigue el peligro, ahora sí, salió la pelota, buena llegada del equipo albirrojo, aquí De Sousa, bajó largo, otra vez la reposición que ya se cumple, queda para Martínez, engancha Martínez, viene el centro, no, sí señor, arriba la pelota de Sousa, otra vez De Sousa aparece, en este caso participativo en este arranque del partido. Sí señor, y muy bien Luis Paredes para poder enviarse al centro, y una pelota bajada de Sousa era conectar ya directo al rec, pero después quiso bajarle a Robert Ramírez, que le acompañaba también en esa ocasión, pero muy bien, el Deportivo Garendá atacando hacia los costados, utilizando muy bien a Paredes y por el otro lado a Martínez. Ahora sí, por favor, Vicente, momento de conocer a los jueces, a ver quiénes son lo que se encarga de la justicia deportiva en este compromiso. Con mucho gusto, los árbitros principales es el señor José González, que está dirigiendo este compromiso, y el asistente 1, estamos hablando de Alberto Ortellado, y el asistente 2, Severino Ocampo. Saludo cordial para toda la gente que está emprendida, pulse por más. Aquí el partido está 0-0 en estos primeros 9 minutos de partido. Nos estamos aproximando a los primeros 10 minutos de juego. El compromiso que está 0-0, y bueno, lastimosamente hasta aquí vamos a poder, Vicente, con esta cobertura, porque el clima aquí ya se viene la lluvia, así que muy amenazante, y bueno, por eso vamos a cortar la transmisión, mi querido Vicente Paniagua. Dale, sin problema, compañero, y entonces cortamos con estas imágenes, lastimosamente cuando hay el gol del Deportivo Garendá. Bueno, se cobró falta, y con esto cerramos entonces, cortamos la transmisión, le pedimos la comprensión a la gente.